querido estudiante, estamos aquí para una clase más de nuestra asignatura Enseñanza-Aprendizaje de Español como Lengua Extranjera. Hoy la clase número 8, ya estamos casi llegando al final. Y hoy además, pues también en esta clase número 8 vamos a trabajar un tema que yo considero bastante interesante, bastante productivo, con bastantes posibilidades. ¿Sí? ¿Quieres saber de lo que se trata? Pues vamos, ¿me acompañas? Vamos allá. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo poder utilizar el arte en clase de español, de enseñanza-aprendizaje de español lengua extranjera. No sé hasta qué punto, pues quien ya tiene alguna experiencia o en las prácticas que estáis haciendo, pues utilizáis el arte como recurso didáctico para las clases. Yo lo utilizo bastante y la verdad, estoy hablando de cuando doy clases para adolescentes, lo utilizo bastante. Y la verdad es que es un material muy rico y que lleno de posibilidades. Cuando hablamos de textos, muchas veces pensamos solamente en textos escritos, ¿no? Pero los textos no son solo palabras y frases. Los textos, puedo leer un cuadro, puedo leer una imagen, puedo leer un anuncio, puedo leer muchas cosas. Entonces, pues también hoy en día se consideran los cuadros, imágenes, lo iconográfico también son considerados por varios estudiosos como textos. En cualquier caso, si texto es algo que se puede leer, yo puedo leer un cuadro, puedo hacer mis reflexiones a través de un cuadro. Entonces, pues bueno, además, no solo pues los cuadros y tal, pero las imágenes, los dibujos, pues muchas veces van acompañados de palabras. Entonces, pues hacen un conjunto de un recurso, de un documento, tanto iconográfico como textual de palabras, que capaz de ser utilizado y muy bien utilizado en las clases de español como lengua extranjera. De alguna forma, a través de las imágenes, del arte, de las pinturas, pues los autores se han ido relacionando con la sociedad, con el mundo. Dentro de todas esas posibilidades iconográficas, pues hoy nos vamos a acercar un poquito más al mundo de la pintura, como soporte fundamental. Es un recurso que puede servir para muchas cosas. Puede servir, yo personalmente lo utilizo mucho como motor de arranque de una nueva unidad, pues y lo utilizo, pues hoy vamos a hablar sobre, bueno, pues normalmente ¿cómo se dice? En las clases de adolescentes, de niños y tal, pues siempre hay un tema central para cada unidad. Pues bueno, pues ¿por qué no empezar ese tema central? Pues si es de las descripciones, estoy pensando, las descripciones físicas, pues a partir de un cuadro con una persona, pues bueno, empieza la clase. Mira, en esta clase vamos a describir todo el vocabulario de descripción, los verbos y tal. Pues, ¿y qué pensáis de este cuadro? ¿Qué es lo que tenemos? Pues ya vamos a describirlo, ya estamos entrando en tema. También, además, los cuadros normalmente generan pues todos unos sentimientos y tal, que también se pueden trabajar. Entonces, realmente las pinturas son una fuente inagotable de posibilidades. En esta clase, por lo tanto, los objetivos nos aproximaremos al mundo del arte, en especial el de la pintura. Y veremos algunas actividades, como ya hemos visto en estas otras clases con temas específicos, algunas actividades que podemos hacer, que se pueden hacer en la clase con pintura, en la clase de español como lengua extranjera. Bueno, pues hablando de la pintura. Trabajar con la pintura es una forma privilegiada de trabajar la interculturalidad, pues podemos presentar obras de pintores de varios países hispanohablantes, lo que se convierte en motivo pues para que el estudiante descubra pintores famosos y a través de ellos las culturas de los diferentes países.
ya digo, es muy enriquecedor porque, bueno, no utilizar siempre, yo que sé, del mismo país los cuadros, los pintores, porque cada pintor es, vamos a decir, hijo de la sociedad en la que vive, del tiempo en el que vive, y por lo tanto, pues tiene esa parte de cultura, pues de ser un español o de ser un peruano, de ser un argentino, de ser un mexicano. Entonces, pues utilizando esa diversidad de pintores y esa multiplicidad de pintores que tenemos, gracias a Dios, dentro de las sociedades, dentro de los países hispanos, si los multiplica, o sea, los hacemos múltiples, diferentes, si los tomamos de diferentes países, pues sin duda va a ayudar mucho, pues a trabajar con la cultura, que es uno de los temas que los parámetros nacionales pues nos dicen que hay que trabajar, y que además creo que es uno de los temas más importantes que puede trabajar pues el profesor de una lengua extranjera. Entonces, a partir, como decía, la interculturalidad. Esto ya lo hemos comentado. La pintura siempre está relacionado con un contexto sociohistórico, y que la pintura, pues eso, en una fecha, en una situación determinada, y con toda esta situación, este contexto, pues hace que podamos trabajar con el estudiante pues estas cuestiones culturales. Sabemos además que para trabajar con la pintura, pues no necesito que el estudiante tenga un nivel muy alto, puede tener un nivel alto, y entonces haremos algunas actividades pues adecuadas a su nivel de conocimiento de la lengua, pero puede ser, ya digo, desde niveles muy pues iniciales. El ejemplo que he puesto antes de descripción de una persona, descripción física, pues eso normalmente en quien empieza a estudiar español, pues se ve en la segunda lección del A1, o sea, en la segunda lección. La primera es presentarse, decir quién soy Maripaz, soy española y soy profesora, y poco más, y tengo tantos años. Entonces, normalmente es la primera clase de español como lengua extranjera. La segunda ya se empiezan a hacer algunas descripciones: soy alta, soy baja, soy gorda, soy delgada, entonces ya a partir de la segunda lección de español ya puedo trabajar con cuadros. Entonces la pintura puedo utilizarla desde el primer día casi de clase hasta el último día de todos los cursos posibles. Entonces eso es muy interesante. También es verdad, y cada vez más hoy en día estamos rodeados por imágenes. Los niños de hoy en día nacen con imágenes en el ordenador, imágenes de juegos, imágenes. Entonces es un lenguaje, el lenguaje iconográfico de imágenes, que es mucho más común en los niños de hoy en día que a lo mejor pues en mi época. Entonces tratar con imágenes, con pinturas, leerlas, interpretarlas, pues va a ser algo que en general es mucho más fácil que hace años, y que además va a ser motivador para nuestro alumno, porque es lo que le rodea. Estamos en un mundo de imágenes. Entonces, pues bueno, pues también esas imágenes, esas pinturas, pues las usamos para nuestras clases. ¿De acuerdo? Como comentaba antes, pues las imágenes son consideradas como un objeto artístico y definidas por los parámetros curriculares nacionales, los PSNs, que es una producción cultural, documento del imaginario humano, de su historicidad y su diversidad. Entonces, como decía, los PCNs pues ya nos dicen: oye, estad atento a las imágenes, hacen parte de lo que es nuestra sociedad, de nuestra diversidad cultural. Entonces, si nos están llamando la atención hacia las imágenes, pues nos están diciendo: utilizadlas. O sea, te están llamando la atención porque te están diciendo: son buenas para utilizarlas en clase.
podemos también utilizarlas, pues eso, con esa mirada crítica. Es muy interesante, la verdad es que es muy interesante utilizar imágenes, pinturas en las clases de L. A veces, pues, solo textos escritos, pues va a ser un poco siempre repetitivo. Yo no sé hasta qué punto, nunca lo he hecho y no sé hasta qué punto funcionaría, o sería también, a lo mejor acabaría siendo repetitivo, pues utilizar solo cuadros en las clases sin ningún texto, pero creo que en esa justa medida de utilizar un poquito de esto, un poquito de lo otro y tal, pues es cuando nuestras clases se quedan pues más enriquecedoras y más agradables para nuestros alumnos, y sabemos que cuanto más agradables sean nuestras clases, cuanto más motivación vamos a tener con nuestros alumnos, y mejor van a aprender y mejor van a aprender, que al final es para lo que estamos los profesores: enseñanza, aprendizaje, para enseñar mejor, para que nuestros alumnos puedan aprender mejor. ¿De acuerdo? Entonces, volvamos un poquito a nuestro tema, que me he ido hablando de, bueno, pues sí, de la imagen. La imagen como recurso didáctico. Es obvia la creciente presencia de color e imágenes en los materiales. Si tomamos un libro de hace 40, 50 años de una lengua extranjera, eran unos dibujos y si había fotografías de una calidad horrible y tal. Hoy en día, si coges un libro abres un libro de lengua extranjera, ya sea de español o de inglés o tal, está llena de imágenes, dibujos, cuadros. Entonces, realmente, y no lo ponen como algo que sea, no, lo importante es el texto escrito y luego estas imágenes para hacer bonito. No lo ponen como algo decorativo, sino que lo ponen como algo que hace parte de ese proceso didáctico para que los alumnos aprendan. Entonces, ha dejado de cumplir una función meramente ilustrativa para convertirse en una función didáctica, las imágenes como un todo. Y bueno, pues ahí cabe al profesor hacer ese uso adecuado y esa explotación adecuada de la imagen, de la pintura en nuestras clases. Como ya he dicho, es motivador, es estimulante, hay un abanico enorme y variado de posibilidades que puedo a disposición de los que queremos trabajar con imágenes en clase. Y también, gracias a informática, hay un enorme banco de actividades realizadas que podemos encontrar en Internet, que podemos ya hechas, o sea que es solo reproducir adaptando a la realidad de nuestro grupo que tenemos delante. Entonces, es verdad que hay muchas posibilidades fácilmente encontrables, y entonces, pues bueno, y todo ello que contribuye a tener clases pues más agradables, más estimulantes, más motivadoras. Hablando de imágenes, sea una fotografía, una postal, un mapa, un gráfico, un dibujo, una pintura, la imagen es un recurso fácil, como ya he dicho, de encontrar en revistas, en Internet, en periódicos. Entonces, es también posible envolver al alumno en esa búsqueda. No, pues mira, vamos a hablar la próxima clase, claro, todo esto con planificación, que muchas veces es lo que nos falta a los profesores. Llegamos, y más cuando ya tenemos muchos años de camino, pues a lo mejor, cualquier cosa, no. Entonces, llegamos a clase sin saber muy bien lo que vamos a hacer. Y entonces, no, pensar, chicos, para la próxima clase me vais a buscar una imagen o alguna cosa que me hable porque vamos a hablar sobre, yo qué sé, los meses del año, es otra de las primeras clases, o sobre el tiempo, el clima, que también. Pues vamos a hablar sobre el clima. Me traéis para la próxima clase imágenes que hablen sobre el clima, o pinturas en los cuales se pueda hablar sobre el tiempo. Y entonces, pues ahí se puede envolver al alumno antes incluso de llegar al tema que me va a ocupar. Entonces, pues es interesante, vuelvo a decir, es muy interesante trabajar con imágenes, con pinturas, con cuadros. Se puede también, una de las ventajas, también se puede adaptar, ya lo hemos dicho, a cualquier grupo de edad.
Podemos, claro, tenemos que ver qué tipo de imágenes o qué tipo de cuadros voy a presentar a niños pequeños o adolescentes o adultos. A cualquier nivel lingüístico, ya he dicho antes, pues para hablar de descripción física, la segunda clase, entonces desde el principio hasta, pues bueno, podemos tomar ahora... Hay pinturas que son como muy críticas con la sociedad y tal, y entonces eso lo voy a utilizar en niveles más lingüísticos, más adelantados, para que se pueda discutir medio que filosóficamente lo que vemos en el cuadro, y entonces, pues bueno, cualquier edad, cualquier nivel lingüístico, grupo de cualquier número de ¿cómo se dice también? Del número de alumnos dentro del grupo. Entonces es muy fácil trabajar con imágenes, con pinturas. Se debe siempre contextualizar esa imagen, esa pintura, decir, mira, pues esto fue hecho en tal lugar, en tal época, porque... Como ya he dicho al principio, las pinturas o las imágenes en general son hijas de su tiempo, hijos de su tiempo. Entonces, normalmente lo que hoy en día se pintaría no se pintaba hace un siglo. La fotografía que sale en los periódicos o que se hace no es la que se hacía hace 20 años. Entonces, contextualizarlo. Y ahí pues todavía podemos, además de trabajar cuestiones lingüísticas, trabajar cuestiones sociales, culturales. También podemos trabajar con imágenes para introducir y practicar contenidos lingüísticos y gramaticales. Eso es lo que podemos hacer con las imágenes. Yo os decía que normalmente, por ejemplo, en mis clases que doy para adolescentes y tal, suelo empezar cada una de las clases cada una de las unidades, vamos a por así decir, siempre con un cuadro. Siempre con un cuadro que va a ser como la disculpa para entrar en tema. Siempre con un cuadro. Mira, aquí qué es lo que estamos viendo. Y luego vamos a ver vamos a ver el contenido gramatical, lingüístico, y luego al final de la clase, es una forma que yo tengo de trabajar, al final de la clase de esa unidad en la cual hemos visto pues cuestiones lingüísticas y tal, gramaticales, vuelvo a tomar el cuadro que vimos al principio, y dentro, bueno, y ahora, ¿cómo aquella actividad a lo mejor que hicimos al principio de descripción, de reflexión, la vuelvo a tomar al final de la clase de la unidad, no de la clase un día, no, de la unidad en la que hemos trabajado diferentes aspectos, y ese mismo cuadro lo vuelvo a tomar. Y ahí veo cómo el tipo de reflexión ya, pues claro, como hemos aprendido una serie de elementos lingüísticos, gramaticales, culturales, bueno, todo lo que hemos ido viendo durante 2 o 3 clases, días, pues entonces cómo las reflexiones, la producción es mucho más rica. Y también ahí al final, sobre todo, aprovecho para ver cuestiones culturales, qué es lo que representa ese cuadro en relación a la cultura, a la sociedad de ese pueblo. Entonces, vuelvo a decir, es una forma muy agradable de trabajar. Y en general, los alumnos responden muy bien, porque, vuelvo a decir, hoy en día estamos en un mundo de imágenes. También dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, y entonces, pues bueno, y hablando, pues cuando hablo de imágenes, yo personalmente lo hago con cuadros. Habrá otros que prefieran hacer con imágenes, con fotografías. Creo que eso también va mucho de lo que cada uno como profesor es. A mí me gusta mucho la pintura, pues, y entonces trabajo muy agradablemente con pintura. Si hay algún profesor que no le gusta, pues bueno, pues será una cosa medio que forzada, y entonces pues no funcionará tan bien. Entonces, pero bueno, esta es mi experiencia. Yo trabajo mucho con pintura. Al principio de la unidad, de los contenidos, después 2 o 3 clases trabajando esos contenidos, y al final la misma pintura para ver cómo hemos ido creciendo. Entonces la misma pintura me sirve como elemento evaluador del proceso del alumno.
¿De acuerdo? Bueno, pues sirven de base varios momentos, tipos de evaluación que hemos dicho, de competencias lingüísticas, puede ser el tema de discusión sobre cuestiones culturales, estereotipos, podemos hacer lo que queramos con las pinturas, con las imágenes, nos dan una posibilidad enorme. También en relación al proceso de aprendizaje es un elemento favorable, pues esa memoria óptica, mucha gente tiene, no, yo no me acuerdo de tal, pero sí tengo buena memoria visual, o sea, veo una cosa y me acuerdo. Entonces esa memoria óptica se revela como más efectiva a veces que la memoria cognitiva. Y entonces, pues a veces mira, pero si ese contenido yo lo vi con aquel cuadro que era tal, ¡opa! Y entonces, pues me voy a acordar. Entonces, pues también hay personas que esa memoria visual, óptica o visual, pues es más desarrollada y entonces trabajar con imágenes, con cuadros, pues les ayuda. Bueno, le queda al profesor, pues eso, ¿qué le queda al profesor? Sabemos que es maravilloso trabajar ya después de todo lo que hemos dicho, es maravilloso trabajar y útil trabajar con imágenes y pinturas. ¿Qué es lo que nos queda hacer? ¿Qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que tenemos que hacer los profesores? Pues la tarea de pensar correctamente qué tipo de ejercicios, qué tareas vamos a realizar a partir de esos cuadros. Vuelvo a decir, 1000 posibilidades. En muchos libros ya vienen incluso pues algunas preguntas a partir de cuadros, de imágenes. Yo creo profundamente en la libertad del profesor y en el buen juicio del profesor, que sabe que un libro está pensado, un material didáctico está pensado sí por nivel de aprendizaje, pero y a veces pues son más para niños, más para adolescentes, más para adultos, de acuerdo, pero quien tiene el grupo delante no es la editora, no es la editorial, no es la casa que produjo el libro. Quien sabe qué grupo tiene delante es el profesor. Y entonces, pues, aunque en el libro me vayan diciendo tienes que hacer esto, aquello o lo otro, yo sé qué grupo tengo delante y sé cómo voy a adecuar el material que a lo mejor ellos me proponen y es buen material y tal, a mi grupo. Entonces, es por eso que digo que lo que tiene que hacer el profesor es pensar correctamente lo que va a realizar y cómo va a desarrollar sus actividades a partir de tal recurso. ¿De acuerdo? Hablando más específicamente sobre la pintura y el cuadro, pues bueno, pues ya lo hemos dicho, encierra grandes potencialidades, la ventaja del uso de la imagen, sin olvidar aquel carácter artístico y sociocultural que un cuadro contiene, contribuyendo para el enriquecimiento personal de nuestros estudiantes. No estamos en clase de arte, atención. No estamos en clase de arte, a no ser que sea un español con fines específicos, que puedo tener a lo mejor pues un grupo de arquitectos que quieren ir a España, a Barcelona a estudiar y quieren aprender pues español, y entonces pues bueno, ahí sería diferente. No, pero normalmente nuestros alumnos son de enseñanza media, de superior o en cursos libres, son o particulares que quieren ir a pasear o que necesitan saber español por X motivos. Entonces no estamos en clase de arte. No tengo que saber yo todas las tendencias artísticas ni pictóricas del mundo. Mis alumnos tampoco lo tienen que saber. Entonces no estamos en clase de arte, estamos en clase de lengua, de enseñanza y aprendizaje de español, de la lengua española como lengua extranjera. Entonces, tranquilos, pero yo es que no entiendo nada de arte. No, ni tú ni tampoco tienen por qué entender, el alumno tiene por qué entender. Estamos con la pintura como recurso didáctico para aprender la lengua.
¿de acuerdo? Eso no evita que, bueno, pues si poco a poco los alumnos van haciéndose una pequeña cultura artística de pintores hispanos, ¿por qué no? Yo cuando empiezo con un grupo nuevo siempre digo, bueno, aquí además de aprender español, vamos a aprender cosas, algunas cosas de cultura hispana. Creo que quien estudia español tiene que aprender también cultura hispana, no son como dos cosas separadas, ¿no? Entonces tiene que familiarizarse con algunas cosas. No voy a pedir que el alumno se sepa todos los pintores del mundo o del mundo hispánico, no quiero eso, pero sí es necesario, yo creo que sí es necesario que el alumno que ha hecho 1 año, 2 años de español en el colegio, en la escuela, en la universidad, en el curso, pues al final, hombre, por lo menos sepa que existe, yo qué sé, un Picasso, un Dalí, un Botero, un Diego Rivera, una Frida Kahlo, un Velázquez y un Goya. No estoy diciendo miles, no, pues estoy diciendo 5 o 6. Tiene que saber algunos de España, algunos de Hispanoamérica, pues sí, por lo menos los más representativos, porque eso hace parte de la cultura. Eso, si alguna vez va a algún país, va a poderle funcionar como motivo para comunicarse. ¿De acuerdo? Entonces, pues sí. No es curso de arte, no es una clase de historia de arte, pero sí tiene que saber algunas cositas, no solamente saber conjugar los verbos. En clase de español, lengua extranjera, no es solo saber conjugar verbos, hay que saber también un poco esa sociedad, esa cultura en la cual se produjo y se produce la lengua española. Bueno, pues ¿para qué todo esto? Para apertura hacia nuevas experiencias, otras personas, ideas, pueblos, sociedades y culturas y el interés que muestran hacia ello. Haciendo que el estudiante muestre interés hacia esas culturas, sociedades diferentes, va a reconocer también lo mejor, va a querer más normalmente, quiere más su propia cultura. Entonces, pues bueno, estamos ayudando a que pues la persona crezca como ser. Entonces, es interesante. Decimos que si por un lado el cuadro favorece el desarrollo de las competencias generales, entre ellas el conocimiento sociocultural, por otro lado también puede permitir el desarrollo de las 6 destrezas lingüísticas y de las competencias de la lengua, lingüística, sociolingüística y pragmáticas. Aquí estamos hablando de las competencias que Van Eyck decía que eran 6. Bueno, pues eso. Y este es un factor que se constituye claramente como un elemento muy interesante para las clases de enseñanza-aprendizaje de español lengua extranjera. El uso de un cuadro en clase constituye una alternativa al continuado trabajo con el manual y al común tratamiento de distintos tópicos programáticos. En este contexto, en el caso de grupos que trabajan con un manual, la pintura puede funcionar como un elemento sorpresa. No, vamos a olvidarnos hoy un poco del manual. ¿Qué opináis de este cuadro? Vamos a trabajar con él. Todo eso hay que prepararlo. No puedo llegar y a ver lo que sale. No. Entonces puede funcionar como elemento sorpresa, motivador, interesante. Se puede utilizar el cuadro para introducción de práctica de estructura y temas sencillos o más complejos. Las diferentes, todo esto ya lo hemos dicho, las diferentes nacionalidades de los pintores, que no quedarnos solo en los pintores de España o en los pintores mexicanos o en los... No. El español es muy amplio, entonces nosotros como profesores, claro, tenemos nuestras variantes y yo asumo que mi variante es tal, pero no por eso quiero decir, no, pero no vamos a ver nada de los otros países, de las otras variantes, no. Tenemos que ser aquellas personas que abren horizontes, que abren el abanico para nuestros alumnos.
a veces requiere un cierto tiempo encontrar ese cuadro, pues quiero hacer esto y tal, que se adapte a lo que quiero trabajar, pero de verdad que luego pues ese trabajo, esa actividad ya está preparada. Sabemos que bueno, una actividad puede funcionar muy bien con un grupo y con otro no, pero tengo la base y lo voy a ir adaptando a nuestros cuadros, Pues el otro punto que estás viendo en la diapositiva ya lo hemos dicho, desde A1 hasta C2, cualquier edad, es todo posible a partir de cuadros. Es muy rico, muy amplio. La multiplicidad de ejercicios y tareas que se pueden realizar con los cuadros es enorme. Desde inicio de una clase hasta la conclusión de la unidad, en medio, más, bueno, el cielo por horizonte que tenemos, o sea, todo es posible. ¿De acuerdo? Un cuadro puede servir para hablar, para escribir, para estructuras gramaticales, para funciones de lenguaje, para expresar preferencias, o expresar opiniones, para todo. Entonces es solo saber el profesor qué es lo que quiere hacer con ese cuadro. Bueno, pues según Forgas Verde destaca las ventajas del uso de la pintura, destaca 4. Contribuye a educar el gusto y a mejorar la sensibilidad estética del alumnado, ¿por qué no también? Enriquece el vocabulario, pues se amplían sustantivos, conocimientos sustantivos, adjetivos, abstractos, de verbos, de sensaciones. Otros 2 más, conecta con los sistemas culturales pasados y presentes, ya que a través de los cuadros observamos personajes, vestidos, objetos, paisajes, flora, fauna, etc. Y conecta con la mitología, la religión, la literatura, la historia, asuntos imprescindibles para entender el significado de los cuadros y para entender la cultura en la cual el español se ha desarrollado y se desarrolla. ¿De acuerdo? Con esto se termina un poco el contenido de la clase y luego en el aula online, en línea, tienes también una pequeña actividad realizada a partir de 2 cuadros que representan el mismo hecho, que es descubrimiento, conquista, llegada de Cristóbal Colón a América. Entonces, bueno, ahí a partir de la comparación de 2 cuadros realizados en 2 contextos diferentes, nos vemos que la llegada en 1492 de Cristóbal Colón se puede entender de muchas formas. Bueno, pues eso es todo. Espero que te haya sido interesante, esta clase. Espero que utilices cada vez más los cuadros en tus clases, porque realmente es un recurso muy rico y lleno de posibilidades. Muchas gracias y hasta la próxima. Hola querido estudiante, pues estamos aquí para la actividad de nuestra clase 8 de enseñanza-aprendizaje de español como lengua extranjera, clase en la cual hemos trabajado sobre el uso de las imágenes y en especial de la pintura en nuestras clases. Vamos a una pequeña actividad, una pequeña pregunta que no tengo ninguna duda la vas a saber responder fácil. Bueno. Al hablar del uso de la pintura en las clases de enseñanza-aprendizaje de español lengua extranjera, podemos decir que 5 opciones. A. Solo se puede utilizar con grupos de nivel inicial. B. Solo se pueden utilizar con grupos de nivel avanzado. C. Es un recurso que no da mucha libertad a la hora de pensar en diferentes actividades. D. Debemos realizar las actividades siempre al inicio o al final de las clases, de las aulas. E. Es un recurso que da mucha libertad a la hora de pensar en diferentes actividades. Solo al escuchar estoy segura que ya sabes cuál es la respuesta correcta. Y la respuesta correcta, evidentemente, es la respuesta E.
es un recurso que da mucha libertad a la hora de pensar en diferentes actividades. Lo puedo utilizar con grupos de nivel de lengua inicial, con grupos intermedios o con grupos avanzados de lengua. Lo puedo utilizar con niños pequeños, con adolescentes, con jóvenes y con adultos. Puedo utilizarlo al principio de la clase, al final de la clase o en medio de la clase. Entonces, la libertad que tenemos, la posibilidad, la amplia gama de posibilidades de actividades es enorme. Por eso la respuesta correcta, que sé que tú la habías acertado, es un recurso que da mucha libertad a la hora de pensar en diferentes actividades. Pues con esta pequeña pregunta, con esta pequeña actividad hemos terminado. Muchas gracias y hasta la próxima.